Queridos hermanos, celebramos hoy el Viernes Santo, la Pasión del Señor. Hoy la Iglesia recomienda no celebrar la Santa Eucaristía, el sacrificio. Y por ser Viernes Santo es un día en el que guardamos luto, recogimiento, austeridad al frente del altar. Por eso el altar está desnudo por completo, sin cruz, sin candelabros, sin manteles, precisamente para guardar el luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La celebración del día de hoy está compuesta por 3 partes. La primera es la liturgia de la palabra. En ella vamos a leer la palabra de Dios, la pasión del Señor, y daremos una reflexión referente a lo que hemos escuchado del mensaje. Luego tendremos la adoración de la Santa Cruz, la que está allí expuesta con un manto, y luego tendremos la Sagrada Comunión. Y para ustedes que celebran la Pasión del Señor a través de este canal en YouTube, pues tendremos la comunión espiritual. Luego el sacerdote, previo antes de la celebración, se postra rostro en tierra, aquí al frente del altar, en señal de humillación ante Jesús que ha muerto por nuestros pecados. Y mientras el sacerdote se postra rostro en tierra, ustedes hacen una oración por el sacerdote que está allí postrado ante ustedes y ante el altar de Dios. Por eso ahora les invito para que coloquemos nuestro corazón, nuestra mente, totalmente dispuestos a celebrar con alegría, a celebrar con recogimiento el Viernes Santo, la Pasión del Señor. Les invito para que coloquen sus intenciones, sobre todo sus sufrimientos, aquello que también les hace a ustedes llevar la Santa Cruz y de lo cual anhelan llegar al final de la cruz, al Calvario, como lo hizo el Señor Jesús. Les invito pues para que al momento del sacerdote postrarse rostro en tierra, hagamos una oración en silencio. Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará. Será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba tan desfigurado su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores,
habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su muerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí la culpa de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Al salmo responsorial respondemos todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón. Ustedes, los que esperan en el Señor, todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia,
para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina.
Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he fallado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato le dijo: Pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Con que tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo!
crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrás ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo
y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En este momento nos arrodillamos donde Jesús ha muerto por nuestros pecados, por nuestros crímenes. Nos arrodillamos ante el altar de Dios, ante la presencia de Dios, guardando el silencio, la reverencia a Jesús que ha muerto por nosotros. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un muerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, escuchamos en la palabra de Dios la pasión del Señor, lo que ha sido capaz de hacer Dios, de entregar a su Hijo por nuestros pecados, por nuestros crímenes. Ver el sufrimiento de Jesús y sobre todo ver en Él el fin de ese sufrimiento. Y ver el fin del sufrimiento a lo mejor como muchas personas suelen verlo, con la muerte. Hoy el sufrimiento que ha padecido Jesús, al recordarlo hoy, al conmemorarlo en este día, Viernes Santo, pudiéramos reflexionar
precisamente sobre el sufrimiento que también muchas personas padecen en medio de la enfermedad, la ausencia o la escasez de trabajo, de alimentos, de medicamentos. Allí solemos ver el sufrimiento, quizás no parecido al de Jesús, pero también lo vemos como ese camino hacia el Calvario. Y fíjese que el camino al Calvario tendrá una meta, y la meta será entonces morir en la cruz. Y a lo mejor la solución ante el camino nuestro hacia el Calvario, vuelvo y repito, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de una crisis, solemos entonces ver y contemplar precisamente lo que Jesús estaba anunciando, su pasión a los discípulos, y estos, al ver su pasión, aún no entendían la misión, o mejor dicho, el por qué Dios había entregado a su Hijo para que padeciera y sufriera por cada uno de nosotros. Y la razón por la cual no entendieron de que Dios entregara a su Hijo era sencillamente porque estaban distraídos en las cosas del mundo, distraídos en los afanes, en los quehaceres diarios, precisamente de no dedicarle el tiempo necesario a Dios para que Dios nos hablara, para que Dios nos comunicara. Hoy en día vemos a muchas personas sufriendo, y sufriendo es sinónimo de cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de situación o cualquier circunstancia. Y pudiésemos entonces cada uno ubicarnos o reflexionar y pensar en aquello que me hace sufrir, o no tanto sufrir, sino a lo mejor algo más leve, algo más mínimo, aquello que me preocupa, aquello que me incomoda, aquello que me inquieta. Y al escuchar entonces la pasión del Señor, podemos ver entonces la forma como Jesús actuó, la forma como Jesús, en medio de su sufrimiento, no abría la boca. Solamente contestaba ante las preguntas que solían hacerle, pero sin ninguna ofensa, sin ningún rechazo ante la voluntad de Dios. Incluso escuchamos en el Evangelio, en la pasión del Señor, cuando Jesús le habla a los sumos sacerdotes y uno de los soldados se siente ofendido por la forma como Jesús responde, y de una forma muy clara, una forma muy abierta y muy sincera. Y Jesús, explicándole al soldado, le dice que él ha dicho la verdad, que él está respondiendo una pregunta, y la pregunta que Jesús le hace al soldado es: ¿por qué le pega? Ante la respuesta que da Jesús. Hoy, queridos hermanos, todos estamos caminando al Calvario. Y el Calvario no puede ser un lugar para la muerte. Por supuesto, el lugar debe ser para morir, pero precisamente morir al sufrimiento, morir a la maldad, al egoísmo, al resentimiento, a la soberbia, a la mentira, a la falsedad. Hoy necesitamos morir a muchas cosas, precisamente para encontrar el alivio, el consuelo, la paz, la tranquilidad en cada uno de nuestros corazones. Eso fue lo que encontró Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio hasta donde Jesús muestra que ha muerto en la cruz, donde todo se ha cumplido. Escuchamos todo el sufrimiento del camino de la cruz, y es lo que precisamente escuchamos cuando solemos meditar las estaciones del Vía Crucis. Lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús padeció. Y hoy no podemos comparar nuestro sufrimiento al de Jesús. Es importante que reflexionemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es importante que reflexionemos que la cruz deja de ser un instrumento de castigo y de muerte, y que la cruz no es solamente el madero que llevó Jesús donde iba a ser crucificado. Hoy nuestra cruz
es esa enfermedad, es el sufrimiento, es la angustia, es la desesperación, es aquello que nos incomoda. Y por eso no veamos esa cruz como una señal de castigo, veamos esa cruz como una señal de salvación. Veamos esa cruz de sufrimiento en nuestra vida como la señal para purificar nuestra alma, para purificar nuestra vida de nuestros crímenes, de nuestros pecados. El no sentirnos santos, por supuesto, sentirnos buscadores de la santidad, porque el sentirnos santos es el sinónimo quizás de entender que no cometemos pecado, que no ofendemos a Dios, y cuando hablamos de no ofender a Dios, pensamos incluso en que no hemos matado a nadie, en que no hacemos daño a nadie. Pues el primer pecado en la vida es no reconocerse pecador. Y hoy es un momento para que nos reconozcamos pecadores, para que nos reconozcamos humildes, humillados, como se sintió humillado Jesús, pero humillados por el pecado, por ese sufrimiento, y por supuesto que de ese sufrimiento poder entonces verlo como un momento para convertirse a la vida nueva, a la vida en Cristo. Pidámosle pues a Jesús que seamos capaces de llevar ese sufrimiento con dolor, con tristeza, con preocupación, pero sobre todo que seamos capaces de llegar al Calvario. Llegar al Calvario significa cumplir la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios. Llegar al Calvario es ver a Jesús que no dejó la cruz a mitad de camino, que no pidió ayuda, sino que la llevó el sufrimiento, el pecado de todos, y al llevarlo precisamente ha llegado a la victoria, a la gloria, donde Cristo ha muerto, donde mañana celebraremos la resurrección y nos daremos cuenta que el sufrimiento de Jesús no ha sido en vano, sino que ha valido la pena. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración universal de la Iglesia. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, por todos los obispos, presbíteros, diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia,
Escucha nuestras súplicas por nuestros ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste a tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, conceda a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mensajes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación, oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores,
aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos, hermanos muy queridos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortalece de los que sufren, escucha a los que te invocan en las tribulaciones, para que experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, viene ahora el momento de celebrar de la adoración de la Santa Cruz. Y en ella presentaremos la cruz como signo no de muerte, sino signo de vida. Y haremos la respectiva adoración de darle el beso de Jesús muerto y crucificado en la cruz. No es una señal de adoración o de contemplar o imaginarnos que la presencia real de Jesús está allí en una imagen. Es precisamente adorar lo que Jesús ha hecho por nuestros pecados. El sacerdote irá descubriendo la cruz y por eso al descubrir esa cruz iremos entonces contemplando lo que Jesús tiene en sus manos, lo que Jesús tiene tras de su espalda, contemplar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Desde el domingo de Ramos hemos invitado para que en su casa puedas colocar un altar y sobre ese altar colocar la Santa Cruz. En este momento viene la adoración, como les decía, el beso de la cruz. Usted puede en su casa besar el crucifijo que usted ha puesto en ese altar. Y ese beso es sinónimo no de que Jesús está en la cruz, allí en esa imagen, sino que es señal de admirar, de valorar lo que Cristo ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Es señal de amor a Dios, es señal de amor a Cristo crucificado. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Viene a continuación la tercera parte de esta celebración, que es la Sagrada Comunión. El altar está totalmente desnudo, solamente con el libro de la celebración eucarística o la celebración de la palabra. Junto a él colocaremos el mantel, colocaremos los candelabros
Y luego vamos a colocar la presencia real de Jesús en la Eucaristía, las comuniones que serán distribuidas para los fieles que han participado en la celebración de este día. Luego la comunión será llevada a los enfermos, a las personas que no pueden acercarse a celebrar la pasión del Señor. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Amén. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Para las personas que se han unido a esta celebración de la pasión de Jesús y no pueden recibir la Sagrada Comunión, repiten esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Los que han hecho esta oración de comunión espiritual, les invito para que guardemos un momento de silencio. El silencio es para que Dios pueda hablarme en mi interior y pueda así entonces meditar, reflexionar sobre la pasión del Señor. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecerles a todos la participación en esta hermosa celebración, que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes, para que vivamos la Semana Santa, para que vivamos este día Viernes Santo, la pasión del Señor. Y la invitación para que sigamos guardando el silencio, para que sigamos guardando el luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de silencio, debe ser un día de ayuno, de oración, como lo estamos haciendo hoy en nuestra parroquia. Un ayuno, toda la parroquia como intención por nuestros hermanos que caminan hacia las fronteras para buscar un mejor futuro, quienes llevan 2, 3 días, 4 días sin comer. Por eso el ayuno también podemos invitarles a ustedes para que hoy puedan dejar de probar cualquier alimento, hacerlo precisamente por aquellos hermanos nuestros que hoy están pasando necesidad. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No damos la bendición, estamos todavía con el tríodo pascual, la pasión, muerte y mañana la gloriosa resurrección del Señor. Les invito para que aquel altar que usted ha preparado pueda colocar especialmente el crucifijo con un pañito blanco o con lo que usted tenga, cubrirlo y sobre él encender una velita. Y la velita es en señal de que Jesús guarda el sepulcro. Jesús está en el sepulcro esperando a la gloriosa resurrección del día de mañana. Y mañana, antes de la celebración de la fiesta de la resurrección de Cristo, ojalá y puedas tener tu mesa bien bonita, bien adornada, si es posible con unas flores, con los adornos que puedan embellecer un altar, o el altar común que usted suele tener en su casa, para celebrar la gloriosa resurrección del Señor y tener una velita. Y esa velita va a ser la luz de Cristo, donde vamos a bendecir el cirio pascual. Y luego, junto a esa velita, junto a ese altar, te invito para que podamos tener un recipiente de agua para bendecirla desde la distancia. Con el agua que bendeciremos desde aquí, podremos también bendecir el agua que usted pueda colocar en su altar. Que Dios te bendiga.